Gloria al Señor, alabamos a Dios porque Dios es bueno y para siempre son su misericordia. Una vez más estamos aquí pidiendo excusas porque tuvimos algunos problemitas, pero estamos aquí y bendecimos a cada una de las personas que están en sintonía con nosotros, como son nuestro hermano Carlos Vera Galvez y también a nuestra hermana Tati, que están ya en sintonía con nosotros. Vamos a continuar con nuestro tema, el hablar de Dios. Recordándole que usted nos puede ver también a través de la www.radiooasisinaí.net, pero que nuestro número de cabina es 809-827-3559. Vamos a tener a Manuel Ramírez que estará leyendo la palabra. Vamos a leer la palabra del Señor en las epístolas a los Hebreos, en su capítulo 1, versículo 1 y 2. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Dios, habiendo hablado muchas veces a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Padre Santo que estás en los cielos. Gracias, Señor. Te alabamos, te glorificamos, exaltamos tu nombre, oh Dios. Gracias por las palabras Aleluya. que has puesto, Señor Jesús, a nuestra disposición desde Gloria a los Jesús. tiempos postreros, desde antes, Señor Jesús, de tantos años, Señor, para que sean guía a nuestras vidas. Te permitimos, Señor, que nosotros podamos tener un desenvolvimiento bueno, bien para esta tarde, Señor, que podamos llevar tu palabra con, Señor Jesús, discernimiento de la misma y que bendigas a las personas que están ahí desde ya, Señor. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Saludamos, ya que lo hice un poco rápido, a nuestro hermano Junior Guerrero. Amén, amén. Dios le bendiga a cada uno de ustedes que está ahí en sintonía en su programa, aprendiendo de la palabra. Dios le bendiga mucho. Gloria al Señor. Seguimos con el tema, el hablar de Dios, y le decíamos que la semana pasada estuvimos tratando este tema, no lo terminamos porque también estuvimos hablando de lo que era la celebración de nuestro primer aniversario y por eso, ¿verdad? No terminamos este tema. Y hablábamos de la semana pasada del hablar de Dios, que tiene que ver con una relación tanto espiritual, personal, privada, y que Dios usó muchos medios para enviar su mensaje a la persona en la época del Antiguo Testamento. Le habló a Isaías a través de visiones, a Jacob en sueño, a Abraham y a Moisés personalmente. También entendemos que los judíos estaban familiarizados con la historia, pero tuvieron mucha dificultad en creer que Dios todavía seguía revelando su voluntad. Pero les resultó también asombroso a ellos pensar que Dios se había revelado por medio de su Hijo, como estaba leyendo nuestro hermano Manuel Ramírez en el texto bíblico, que hablaba de que Dios había hablado por muchos medios, por medio de los profetas, pero que en estos tiempos venía hablando por medio de sus hijos. Entonces, la semana pasada mencionamos algunos puntos por lo cual Dios hablaba, y nosotros decíamos que Dios hablaba por su propia boca. Le habló, y mencionamos la cita bíblica de Génesis, su capítulo 18-17, donde Dios le habló a Moisés. Pero también nosotros mencionamos que Dios habló desde el medio de la salsa ardiente. Pero también nosotros mencionamos de que Dios habló por medio de los ángeles, por medio de un ángel, y ahí mencionamos cuando Dios le habló a Abraham en ese momento cuando Dios iba a destruir a Sodoma y a Gomorra, donde Dios le dijo, haré algo yo sin habérselo comentado a mi amigo Abraham. O sea, Dios habló por medio de un ángel y hablábamos, extendimos un poquito ahí y ahí terminamos. Pero hoy vamos a entrar a ver otra forma por la cual Dios habló. También recuerdo que hablamos de que Dios habló por el medio del dedo, cuando Dios le dijo a Moisés que tomara una tabla y Dios escribió su propia ley a través del dedo. Pero hoy, en el número 5, vamos a ver, y aquí ya vamos a entrar a lo que es el estudio en sí,
lo que hice fue que traté de recordar algo de lo que hablamos, pero ya hoy vamos a entrar. Nuestro hermano Manuel, ¿verdad? Dios habló y nuestro hermano Junior por medio del Urim y el Tumim. Gloria al Señor. ¿Qué dice la palabra, si ustedes lo tienen, por medio del Urim? Dice Éxodo 28:30. Y pondrás en el pectoral del juicio Urim y Tumim, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová, y llevará siempre Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. Entonces, hermano Junior, ¿qué era el Urim y el Tumim por el cual Dios también habló al hombre? El Urim y el Tumim era algo que usaban los sacerdotes, ¿verdad? Que Dios le dio para Dios poderse comunicar con el pueblo a través de eso. Eso es en forma como de una cajita que ellos usaban, y a través de ese Urim y Tumim, Dios le podía hablar al pueblo. Recuerden Saúl, cuando Saúl estaba buscando a Dios cuando ya Dios lo había desechado. Él buscaba a Dios, lo buscó por todos los medios, pero se fue también a la adivina, ¿verdad? Que para que le hablara. Eso era típico en Israel del sacerdote, usar ese Urim y Tumim. Gloria al Señor, pero también vamos a entender que el Urim y el Tumim no era solamente dos piedras que se entraba en un saco que el sacerdote llevaba en el pectoral, sino que cada una de ellas simbolizaban algo. Una simbolizaba el bien y otra simbolizaba el mal. Y por este medio, entonces, cuando el sacerdote echaba lo que le llamamos suerte, sacaba lo que era la voluntad de Dios. Y por eso nosotros estamos aquí afirmando de que Dios hablaba por medio del Urim y el Tumim. Sí, verdaderamente que después todas esas cosas han cambiado, y Dios ha tenido o tiene diversas formas de comunicarse con el hombre. Ha cambiado totalmente estas cosas que se hacían. Esa forma de hablar. Esa forma de hablar, que quizás en estos tiempos lo veríamos un poquito difícil de entender, o un poquito, por ejemplo, que usted dijo que eran cosas que se usaban, términos para echar suerte. En este tiempo los cristianos actuamos de otra manera, pero en ese tiempo eran objetos que se usaban con ese fin. Usted sacaba uno de los dos, y dependiendo de cuál sacaba, pues entonces se entendía que Dios estaba hablando al pueblo de esa forma. Bien, estoy hablando para bien o estoy hablando para mal. Lo que pasa es que muchas veces nosotros interpretamos la palabra suerte, pero es la palabra usada en el término, por ejemplo, del libro de los Hechos, cuando iban a elegir los la apóstoles. Voluntad de Dios. O sea, ese es el término que se usaba. Hoy nosotros queremos cambiar la palabra suerte y entendemos que suerte es aquel que recibió algo de una persona, que se sacó la lotería, pero ese fue el término más o menos que que se usa en la palabra de Dios para cuando el sacerdote entraba la mano en el saco que le tocaba, saber qué sacó, o sea, cuál era la voluntad de Dios. Entonces vamos a ver otro medio por el cual Dios estuvo hablando. Recuerden que estamos hablando del hablar de Dios. Dios también habló por medio de sueños y también por medio de visiones. Amén. La palabra de Dios nos dice que en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor un sueño y se turbó su espíritu y se le fue el sueño. Y se le apareció Jehová, y se le fue el sueño. O sea, también vemos ahí que ahí Dios le habló a Nabucodonosor por medio del sueño. Sí, es una de las formas que Dios usó en aquel tiempo y que aún sigue usando, porque en aquel tiempo eran como que los sueños eran muy continuos. O sea, Dios hablaba mucho a través del sueño, porque en el libro de Daniel encontramos varias veces donde Dios le habla a Nabucodonosor y le habla al mismo Daniel de sueños, interpretaciones de sueños. O sea, que esa era una forma de Dios hablar en aquel tiempo. Y vuelvo y repito que creo que Dios aún sigue hablando a través de sueños. No, y otra vez usa también las visiones, porque aquí Dios le habló, le mostró una visión, el cual
Nabucodonosor no pudo interpretar y por eso tuvo que buscar a Daniel para que la interpretara. Eso es así. Tú sabes que para Daniel también interpretar ese sueño, Dios tuvo que darle la revelación, la visión a Daniel. Y Dios todavía sigue hablando así, pero como dice el hermano Manuel, en esos tiempos era como más certero, como que era más creíble, porque desde que la gente tenía una visión, un sueño, o vamos a decir un sueño, las personas decían que Dios, o sea, ya creían que Dios estaba hablando a través de eso. Aunque la gente ha cogido los sueños para divergizarlo, para cambiarle la esencia, ¿verdad? Porque ahora hay interpretaciones de sueños para gente que juega a la lotería. Te van allá donde una gente. Siempre ha visto eso. Dice, mira, yo soñé tal cosa, dime, ¿qué era esto? Y el intérprete de ese sueño, pues, según ellos, ¿verdad? Yo no soy como muy cosa con eso, pero sí, ellos dicen que interpretan sueños dependiendo de lo que ellos les digan. Otro medio por el cual Dios habló, estamos hablando del hablar de Dios, ¿verdad? Otro medio por el cual Dios habló fue por la inspiración. O sea, ¿qué Dios inspiró? Si nosotros leemos, vamos a citar aquí 2 citas bíblicas para nosotros darle fuerza a que Dios habló a través de la inspiración. Por ejemplo, el apóstol Pedro dice en 1 de Pedro, su capítulo 1 y su versículo 20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, pero segunda de Timoteo, su capítulo 3, su versículo 16, dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, redarguir, para corregir para instruir en justicia. O sea, aquí vemos 2 medios por el cual podemos confirmar de que Dios habló por medio de la inspiración de las Escrituras. Dios inspiró las Escrituras, pero Dios inspiró las Escrituras, como el primer versículo lo vemos, no para que le interpretara una sola persona. Fíjense la grandeza de Dios. Dios habla a través de la inspiración de la Escritura, pero no para que una sola persona la interprete, porque Él nos dice aquí, nos confirma la palabra aquí, que la profecía no es de interpretación privada. O sea, no es lo que yo quiero interpretar, es lo que Dios me permite a mí interpretar y le puede permitir a usted y a usted. O sea, a todo aquel que se acerca a Dios, Dios le permite interpretar la Escritura. Y cuando nosotros ya en este tiempo lo que hacemos no es interpretar la palabra, o sea, lo que hacemos es que Dios ilumina nuestras vidas. Como usted bien decía la semana pasada, Dios nos ilumina, nosotros podemos tener un discernimiento de la palabra a través del Espíritu Santo, porque ya todas las palabras están inspiradas. O sea, ya no puede venir una nueva inspiración a la misma palabra. Puede venir una iluminación del Espíritu Santo y recrearnos las palabras y nosotros darlas. Precisamente lo que estamos haciendo esta tarde. Dios nos ilumina, Dios nos da la sabiduría, Dios nos ayuda de formas, ¿verdad? De diferentes formas. A mí con mi forma de decir las cosas, porque tengo mi forma particular de decirlas. A Junior también, a mi hermano Marcos. Pero es una iluminación en este tiempo que usa, no una interpretación. Porque si interpretamos la palabra a mi manera, siempre habrá algo que no esté bien. Sí, eso es así. La misma palabra lo dice ahí donde Marco estuvo leyendo, que no es de interpretación privada. Eso quiere decir que todo, como él mismo decía, todo el que lee la Biblia tiene la facultad de tener esa interpretación. ¿Por qué? Porque ya no es algo oculto, es algo que está a la luz de todos nosotros. Tiene su interpretación. Ahora bien, usted decía que lo que Dios nos da es una iluminación. Podríamos decir que sí, pero también tenemos que tener una interpretación correcta de la Biblia. Nosotros tenemos que tener una interpretación correcta, porque muchas veces agarramos versículos y lo interpretamos mal. Interpretación es algo que es una interpretación, algo que tú entiendes que es así, pero ahí es que está, por eso es que tenemos que tener una interpretación correcta de la palabra, porque muchas veces interpretamos un versículo mal. Entonces, cuando lo interpretamos mal, ahí viene el problema y las situaciones que podemos traer disensión en alguna persona o un mal entendimiento. Por eso es que la Escritura es inspirada y es útil para enseñar, pero el que enseña tiene que aprender a interpretar. Lo que pasa es que aquí parece que mi hermano Manuel
hizo una confusión con el término, ya no hay más palabra inspirada, o sea, porque la palabra fue inspirada hasta Juan, el año 95 después de Cristo, aproximadamente se escribió el último texto bíblico, hasta ahí fue inspirada, ¿verdad? Y nosotros hoy recibimos iluminación, ya no más inspiración, quizá ahí fue que mi hermano Manuel quiso entrar, ¿verdad? No más inspiración, porque ya no se puede escribir más después de Apocalipsis, no hay más escrito, ni pues nosotros podemos escribir, nosotros interpretamos lo que está y nos volvemos un exégesis. Eso es lo que eso es interpretación. Cada vez que nosotros interpretamos la palabra, somos exégesis de la palabra, hacemos un exégesis de la palabra. Eso es así. Amén. Entonces seguimos y así sí vamos a entrar ya, ¿verdad? A la siguiente parte de cómo Dios sigue hablando. Hemos hablado de que Dios, la última parte, a través de la inspiración, pero también Dios habló por medio de la creación. Óigame bien, por medio de la creación. Es que nosotros vamos a ver, hermano Junior, hermano Manuel, de que muchas personas no conocen la Biblia. Por ejemplo, nosotros venimos, yo particularmente, vengo de un campo, para ya serle breve con esto. Pero pocas veces nosotros escuchamos la palabra en el campo, la Biblia. Había una Biblia, pero esporádicamente, pero casi nadie leía la Biblia. Pero sí, el hombre es consciente de que existe Dios aún sin leer la Biblia. Entonces, esta es la parte que vamos a ver, hermano Manuel, en Romanos 1:20. Dice así, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Fíjense aquí que es lo que hace Dios, ¿verdad? Dios manifiesta todo, ¿verdad? Y hay muchas personas, y me voy con este comentario, si mi hermano Gino también me puede ayudar en ese comentario, ¿verdad? Que responden a esto, pero Dios puede castigar a una persona que no conoce la Biblia, que no conoce la palabra. Dios es tan injusto para enviar a una persona hacia el infierno que nunca ha leído la palabra. Nosotros entendemos que Dios va a buscar todo lo medios, lo ha buscado para que la palabra llegue a todo el mundo. Pero Dios, antes que la palabra llegue, te ha hablado por medio de la creación, ¿verdad? Ahora, el hombre no ha querido entender, pero el hombre siempre sabe que hay un Dios. ¿Qué usted dice de eso, mi hermano Junior? Sí, hay una canción que dice, si los vientos te obedecen, si la mar ante ti calla, porque hay hombres que dicen que tú no vives, si la tierra tú la riegas, o sea, Oye, esa canción, una canción bonita, linda. Muy bonita. Entonces, y habla de eso, de la creación, todo lo que está creado, todo lo que Dios ha hecho, le habla al hombre de que hay un Dios que existe y que es real y que es poderoso. Lo que pasa es que el hombre siempre busca excusas. No hay nadie que no se le haya hablado de la palabra de Dios y mucho menos, no hay nadie que Dios no le haya hablado en determinados momentos, porque hemos mencionado tantas formas de Dios hablar y esta es una, hermano, de la que habla claramente, porque yo puedo tener un sueño y creer que no es Dios que me está hablando, pero cuando tú ves la naturaleza, como usted decía, el campo, cuando usted ve los pájaros que comen, cantan, vuelan, eso es alguien que lo creó y eso tiene que ser alguien poderoso, que es nuestro Dios. Sí, una de las cosas que yo creo que hace que el hombre piense más en Dios y en que Dios creó el mundo y que esto que estamos mirando, alguien tuvo que ver con eso, estamos hablando de la creación, ¿verdad? Lo vemos en el mar. El mar, mire, por más agua que le entre, siempre tiene un stop. Dios le dijo, hasta aquí llegarás. Por ahí en los Países Bajos, donde es nuestra hermana Tatis Bautista, esos son los Países Bajos, eso está por debajo del nivel del mar. Y en esos lugares nunca se desborda el mar. O sea, todavía no ha visto una catástrofe. ¿Por qué no ha visto una catástrofe? Porque Dios le dijo al mar, hasta ahí llegarás. Esa es una de las creaciones, esa yo creo que es la forma más palpable que tenemos de ver a Dios, la creación de Dios. Cuando tú ves un pajarito que tiene amalgamas de colores en sus plumas y tú dices, óyeme, un pintor no puede hacer eso.
Tú te recreas en la creación y ahí tú te das cuenta que Dios habla a través de la ¿No? creación. Cuando tú ves el sol, cómo el sol está en un lugar, como precisamente en el campo, como a las 12 del mediodía, tú te das cuenta que son las 12 del mediodía, porque tú ves que la sombra tuya está como mitad de tu cuerpo. Entonces tú tienes que entender de que esto Dios te está hablando, como la montaña, tú ves que comienzan en un lugar y tú la puedes ver lejos, pero que terminan en otro lugar, como la brisa se mueve. Todo esto es Dios hablándole a la misma creación. Y usted habla de las montañas y ahora los geólogos dicen, una de las funciones de las montañas, usted sabe que existen esos picos altos, cuando vienen ciclones que acaban, ¿verdad? Cuando ellos chocan con esas montañas, ahí se debilitan. O sea, Dios hizo todas las cosas perfectas y la hizo para que el hombre la disfrutara, pero también la hizo para que el hombre lo conozca a él a través de este medio. Cuando un ciclón va a toda capacidad y encuentra una montaña de estas, nuestros litorales, ¿verdad? Donde están las cordilleras centrales, de esas cordilleras no fueron hechas por casualidad. Esas cordilleras Dios las hizo para que hicieran precisamente ese trabajo de debilitar los ciclones que llegan a las diferentes partes del mundo. Antes de continuar, queremos saludar a nuestra hermana Areli de Asa, ¿verdad? Es un placer, hermana Areli, que nos esté viendo. Muchas bendiciones para usted. Dice mi hermano José Jan, excelente tema. José y los demás que están ahí escuchando, si usted entiende, ¿verdad?, que aprendiendo la palabra debe traer un tema que a usted le llame la atención, le estamos hablando, ¿verdad?, de que nos escriba y nosotros lo vamos a ver y nosotros traeremos ese tema. Siempre y cuando sea un tema bíblico, hermano, que me está viendo, escriba. Traigan este tema la semana pasada y nosotros lo vamos a traer siempre y cuando sea bíblico, porque aprendiendo la palabra es Biblia. Amén. Amén. Así que seguimos en el hablar de Dios. ¿Cómo fue que usted dijo la semana pasada, Manuel? El hablar de Dios y en el vocabulario gramatical, yo diría, ¿se le permitiera decir? Sí, los hablares de Dios. Los hablares igual que los de Dios. hay de Isaías. Sí. Los ayes de Isaías, los diferentes ay de Isaías, si pudiéramos decir los distintos hablares de Dios. Creo que podemos decirlo así, los hablares de Dios, porque es que estamos mencionando distintas formas de Dios manifestarse y distintas maneras de Él hacerlo y cómo Dios usó distintos medios también. O sea, no vemos a un Dios estático, vemos a un Dios que usa diferentes maneras para Él comunicarse con el hombre. Vamos a ver la siguiente manera que Él usó para comunicarse a través de la ley natural. Y aquí sí hay tela donde cortar. Óigame bien, a través de la ley natural. ¿Qué dice, hermano Manuel? Romanos, su capítulo 2, 14 y 15. Dice así: porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, esto, aunque no tenga ley, son ley para sí mismo. Dice el 15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, escuchándoles y defendiéndoles sus razonamientos. Hermano Junior, pero ¿cómo es esto de que Dios escribió la ley en nuestro corazón? O sea, antes de inspirarla, antes de escribir, por ejemplo, nosotros vimos cuando Dios escribió por medio del dedo, que escribió la ley en la tabla. Pero antes de escribirla, Él le escribió ¿a dónde? En nuestro corazón. ¿Cómo es eso, hermano Junior? Sí, eso es para que el hombre no tenga excusa. El hombre no pueda decir que no, porque no he leído la Biblia, yo no leí eso, sino que ellos tengan esa ley, la ley natural, ¿verdad? Una ley que hace que el hombre se encuentre con que cuando hace algo malo o cuando está haciendo algo bien. O sea que Dios anterior hablaba a través de la conciencia, ¿verdad? Y todo eso, pero él ha hecho una ley para que... Escúcheme. Usted dijo hablaba. Sí. No, yo creo que usted Sí, yo digo hablaba, aunque todavía uno siente, ¿verdad? Pero también más, dice la Biblia, pero ahora en los últimos tiempos nos ha hablado por el Hijo. Y ese hablar por el Hijo ya tumba todos los otros, ese hablar de la conciencia. Ya yo no puedo regirme por lo que me habla mi conciencia. Tengo que regirme por lo que me habla el Hijo, lo que me habla la palabra del Hijo, a través del Hijo, ¿me entiendes? Pero sí todavía no habla por la conciencia, porque nosotros sabemos lo que está bien, lo que está mal. Claro que sí.
no me tire gancho, pero esa ley es para que el hombre no pueda defenderse y tener excusa, sino que esa ley está escrita ahí en el corazón para que el hombre sienta el pesar, ¿verdad?, de cuando Dios le está hablando. Manuel, voy para allá. Manuel, ¿cómo una persona que nunca ha leído la Biblia, que vive en los lugares más remotos y mata, cómo esa persona se da cuenta que pecó? Bueno, si nos vamos a la historia bíblica, que siempre tratamos No. Una persona que vive en los campos, sin historia bíblica, no ha leído la Biblia. No, porque hay una ley natural en el hombre, un raciocinio natural que Dios impone al hombre en su corazón, que es lo que dicen nuestros textos bíblicos. Un raciocinio que Dios pone en el corazón del hombre desde su nacimiento, ¿verdad? Viene con él. En el chip del hombre viene eso, ese razonamiento que le dice lo que está bien y lo que está mal, lo que debemos de hacer y no debemos de hacer. Entonces, si ese es el razonamiento que nos está diciendo aquí la Biblia. Pero si nos vamos también al tiempo de Caín y Abel, vemos que ellos usaron, no sé si aquí mi hermano Junior usaron la conciencia o usaron ese raciocinio, porque estamos hablando de los principios del mundo. Y el Espíritu Santo todavía no trabajaba en ese tiempo como Espíritu Santo. O sea, no podíamos decir que le ministró sabiduría a uno y a otro no estaba con el otro. O sea que el hombre nace con un raciocinio de saber lo que debe de hacer bien y de lo que debe de hacer entonces mal. ¿Tiene el hombre excusa en algún momento sabiendo lo que es bien y lo que es mal, aunque no haya leído la Biblia? Sí, la gente se condena, ¿verdad?, por no leer o tomar una Biblia para leerla, pero también la gente se condena con hacer mal sabiendo que están haciendo mal. Sí, por sus acciones. Porque es que tu corazón, tu conciencia te va a hablar. Cuando tú haces algo malo, aunque no lo diga en ningún sitio, tú sabes que hiciste algo malo. Porque ya eso está plasmado en el corazón del hombre, en la conciencia del hombre. Y el hombre sabe cuando hace algo malo. Ahora bien, lo que pasa es que la Biblia ha venido para que nosotros seamos moldeados y caminemos de acuerdo a ella. ¿Te entiendes? Que sepamos que cuando tu conciencia diga, hiciste esto mal, entonces que tú sepas que tú tengas vamos a decir, hermano, es un manual. Vamos a decir que empíricamente usted sabe lo que debe hacer y no debe hacer. Ahora, la Biblia es un manual. Sí. La Biblia nos da el manual y nos dice esto, y nos dice esto está bien, esto está mal. O sea, que es el manual nuestro. Pero recuerden, permítanme recordarle que la Biblia es la palabra de Dios, un medio por el cual Dios. Pero estamos hablando de un medio que no es la Biblia, que es la ley natural, o sea, la ley que Dios puso en el hombre. Y aquel hombre que conoce la Biblia será juzgado por la Biblia. Sí. Pero como dijo, un punto que dijo mi hermano Junior, aquel persona que no conoce la Biblia será juzgada por su accionar. Sabe diferenciar en lo bien y lo malo. El hombre sabe diferenciar desde que tiene conciencia, sabe reaccionar lo que es bueno y lo que es malo, y por eso el hombre será juzgado. O sea, desde la creación del mundo, no estamos hablando, si la Biblia va a llegar, pero no quiero tocar el punto de la Biblia va a llegar, sino es que si no llegare, el hombre sabe lo que es el bien y sabe lo que es el mal, porque hay una ley natural en el hombre. En una ocasión Jesús le dijo, ¿cómo ustedes siendo malos saben dar buena dádiva a sus hijos? Porque el hombre sabe, en el tiempo de Jesús, ¿verdad?, que no estaban el Nuevo Testamento no existía, pero Jesús le dice, ustedes saben, ¿verdad? Siendo malos. Sí, siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos. ¿Por qué no le dan una piedra cuando le piden pan? Porque saben que eso es malo. No, ¿por qué no le dan, si le piden un pescado, le dan un escorpión con una serpiente? No, porque eso es malo. Entonces, el hombre sabe diferenciar cuando está haciendo algo malo o está haciendo algo bueno. En conclusión, el hombre no tiene excusa ante Dios cuando él le pida cuenta de lo que hizo o no hizo. Sí, porque hay una ley natural. Que Dios habla a través de ella. Que Dios puso en el ser humano. Una ley natural en cada ser humano. Entonces el hombre no tendrá excusa delante de Dios
Y esta pregunta, ¿verdad? En la escuela dominical, ¿cómo serán juzgados aquellas personas? Incluso muchas personas dicen que cuando Jesucristo te habla de Efesios, su capítulo 4, su versículo 9, algo así, pues, no más no recuerdo, cuando dice que Jesucristo descendió, que fue a predicarle a aquella persona. No. La persona, Dios puso una ley natural en ellos y va a ser juzgada a través de esa ley. Yo también lo creo. Entonces, Hemos estudiado tantas formas y que no hay excusa. amén. Entonces, otra forma, ¿verdad? De que Dios, el hablar de Dios, o los hablares de Dios, también ya habla de mi hermano Manuel, los hablares de Dios. Amén. Oigan bien, hermano Junior, los hablares de Dios. Se Oye, ve bonito. es que, pero esa parte, aunque vamos a decir que Dios iluminó a mi hermano Manuel. No, que Manuel es un hombre. Para No, Manuel es un hombre estudiado, Aarón. Para no decirle que No. lo inspiró, Dios Manuel. lo iluminó para que de lo haya de Dios, él sacara lo hablare de Dios. Entonces nosotros podemos ver la grandeza, de una forma más de ver la grandeza de Dios, porque Dios no se preocupó solamente por hablarte a ti directamente de una sola forma, sino, y miren, nosotros aquí hemos hablado como de 10 o 12 formas de Dios hablar, o sea, desde la semana pasada, pero si nosotros hacemos otro programa la semana que viene, con los hablares de Dios, encontramos más formas de cómo Dios habla. Y estos temas lo tratamos, cada punto lo tratamos superficial, yo diría, porque no entramos en ciertos detalles, porque el tiempo no nos daría. No, da. O sea, eso son pequeños detalles que uno puede, ¿verdad?, sacar a relucir. Entonces, otra forma es por medio de los profetas. Hermano Junior, usted tiene Hebreo 1:1. Por Amén. medio de los profetas. Saludamos antes que el hermano Junior, a nuestra pastora. Dios bendiga a nuestra pastora que está ahí con nosotros. Así que mucha bendición para ella. Amén. Dice Hebreos 1:1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otros tiempos por los padres, a los padres por los profetas. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, a los padres por los profetas. Esa era una de las formas típicas de Dios hablar en el Antiguo Testamento. Dios hablaba a través de los profetas. Siempre tenía un hombre de Dios para enviar el mensaje al pueblo, o al rey, a la nación. Sí, ¿Cómo hablaban los profetas? Hablaban por visiones, hablaban por sueños. No, pero cuando ya un profeta le iba a hablar directamente, no le iba a decir, vi tal visión. ¿Qué uno decía? ¿Cuál era la palabra que usaba el Así profeta? dice el Señor. Esa era Así dice Jehová. Así dice Jehová. Era uno de los principios. Cuando usted introducía, porque es una forma de introducir, así dice Jehová. Ya el hombre prestaba atención, pues no estoy hablando. Así dijo Junior, o que así dijo Marcos, o así dijo fulano, no. Está diciendo, así dice Jehová. Y cuando usted decía ese punto de referencia, habría que poner atención. Así dice Jehová. Pero todos los profetas dijeron esa sola palabra, hermano Junior, así dice Jehová. No todo. Algunos decían como habló Dios, vino palabra de Dios a mí. Diciendo, sí, exactamente. Pero Es eran lo mismo. sinónimos. Es lo mismo. Casi menos. quizá Pero la Biblia lo hace una diferencia entre las dos partes. Sí. Porque Jeremías, Ezequías no hablaron igual cuando se iban a referir. Si usted quiere, ambos. Sí, eso es así, como te dice. Para que lo veamos, ambos búsquenla, porque no ellos, ambos, busque uno a Jeremías y busque uno a Ezequiel. Jeremías y Ezequiel. Esto es en vivo. Yo estoy en Ezequiel. ¿Qué capítulo es? Donde habló en una parte que habló de parte de Dios. Porque Dios usó muchos medios, ¿verdad? Como Dios, pero en este último tiempo vino a hablar, habló por medio de los profetas y todos nosotros sabemos de que él habló y de quién él habló y qué es lo que iba a pasar. Dice Ezequiel 32, aconteció en el año deudécimo, en el mes deudécimo, el día primero del mes, que vino a mí palabra de Jehová. ¿Quién escribió Jeremías? ¿Quién escribió? Jeremías. El libro de Jeremías. No, algunos piensan que una parte le escribió Jeremías, otros piensan que le escribió Barú. Su escriba Barú, otro. Por eso dice algunas introducciones, dice, como el capítulo 34 de Jeremías dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías.
a Jeremías. Eso ahí está diciendo que no es el mismo Jeremías que dijo, palabra de Jehová que vino a mí diciendo. Hay otro escribiendo. Hay otro escribiendo, pero sí, sabe que esa forma de esos cambios, como usted anota, es muchas veces por el léxico del escritor también. Sí, de la forma del escritor sí. escribir. Por ejemplo, el apóstol Pablo tenía una forma que todos sabían que era Pablo que estaba escribiendo. Pero recuerden la pregunta que yo le hice, o sea, cómo hablaban los profetas de parte de Dios. Entonces, por eso cuando me dijeron un solo, entonces yo le mencioné otro. Sí. Porque aunque son sinónimos, pero una palabra, por ejemplo, yo la use y usted usa un sinónimo de la misma palabra que yo usé, pero usted la dijo diferente, la misma palabra, pero la dijo diferente. Eso es lo que queremos hablar. O sea, Dios otra versión por medio de los profetas. Eso es lo que estamos aquí hablando, estamos aquí comentando, o sea, porque estamos hablando de los hablares de Dios por radio Oasis Sinai. Y como nuestro programa se llama Aprendiendo de la Palabra, nosotros tratamos en nuestras simples palabras de enseñar precisamente. Y rompecabezas o lo que estoy diciendo, ¿cómo se llama? Trabalengua, estamos precisamente tratando de dar a enseñar la palabra del Señor. O sea, los profetas eran respetados en el pueblo, principalmente el pueblo de Israel, ¿verdad? Que, valga la redundancia, era que ellos más se desarrollaban. Aunque podemos ver en ciertas ocasiones que quizás hablaron profecía a otras naciones, a otros pueblos y a otros reyes también, pero más bien el pueblo de Israel, los profetas siempre han sido respetados. ¿Por qué? Porque sabían que cuando un profeta descendía del monte era porque iba a hablar de parte de Dios. Tenemos una llamada, hermano Junior. Sí, pásale, hermano. Dios le bendiga. Dios bendiga a mi hermano Junior Guerrero, Dios bendiga a mi hermano Marco, amén. Dios bendiga a Manuel. Amén, tremendo amén. Estudio, muy edificante, como siempre lo que hacen cada miércoles en Hablemos de la Palabra. Estoy por aquí, por mi zona de trabajo, con un compañero escuchándolo. Está muy interesante el estudio de hoy. Una pregunta. Esa persona que dicen tener, ¿me escuchan? Sí, amén. Estamos escuchando, siga. Una pregunta caliente, Marco. Yo sé que usted está presionando un poco, Manuel, hoy. No sé qué pasa, porque usted me está presionando mucho, Manuel. Pero una pregunta ahí, Bucapié. Esas personas que dicen y manifiestan que están en paz con Dios, cuando su vida, su comportamiento da a entender que no están haciendo lo correcto ante Dios. Pero ellos dicen estar en paz con Dios, dicen que están tranquilos. Esto indica de que Dios acepta lo que están haciendo o es la voluntad permisiva de Dios solamente. Yo le voy a tratar de responder. O sea, claro. Amén, amén. Trataré de... Muchas gracias, hermano Carlos, por su pregunta. Le escucho, sí. Sí. Y bendiciones a usted y a su acompañante, aquella persona que nos está viendo conjunto con usted. Mire, en el fondo, este tipo de personas que dice que están bien con Dios, en el fondo ellos saben que no. ¿Por qué? Porque hay un punto que nosotros tratamos, que Dios Dios ha hecho una ley natural en el hombre. Eso le hace a ellos, ¿verdad?, reconocer que están mal. Ahora, como decimos nosotros popularmente, de la boca para afuera, ellos dicen, estoy bien. Ellos quieren hacerle ver a los demás, a los que están a su lado, que ellos están bien, pero su conciencia, su mismo corazón, le dicen, no está bien. Al final ellos dicen, yo sé que tengo que arrepentirme, yo sé que tengo que acercarme al Señor. Mi hermano Junior y mi hermano Manuel. Sí, yo quiero saber, porque cuando Carlos habla de su comportamiento, yo supongo que se refiere
a comportamiento negativo y malo, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros sabemos que cuando una persona le está yendo mal económicamente, se está enfermando mucho, eso no quiere decir que no está en paz con Dios. Ahora, si la persona está haciendo cosas malas, pecando, y dice que está en paz con Dios, no hay paz ahí. Ahí no hay paz. Si la persona está de espalda a Dios y está haciendo cosas que no agradan a Dios, no puede haber paz. Es lo primero. Ahora, puede estar enfermo, puede estar envuelto en una deuda inmensa, pero puede estar en paz. Pero creo, hermano Junior, que la persona que se refiere aquí es una persona que no ha aceptado a Cristo. Ese es un tipo de persona, y lo vemos a diario, un tipo de persona no ha aceptado a Cristo, ¿verdad? Pero siempre dicen, yo estoy bien con Dios. Como una excusa. Es una forma, yo estoy bien con Dios. Es una forma de poner una excusa para aceptar a Dios. Sí, estoy de acuerdo con mi hermano Marcos. Porque tú le predicas la palabra y te dice, yo estoy bien con Dios, yo no hago esto, yo no hago lo otro, yo hago esto y hago lo otro. O sea, eso es como una excusa más bien que pone una persona. Se engaña perfecto. a sí mismo. Sí, eso es así. Y quiere engañar al otro. Y quiere engañar al otro. Entonces queremos saludar también a nuestra hermana Marta Cueva, que nos está mirando. Estamos siendo bendecidos en esta tarde. Muchas personas nos están viendo. Gloria al Señor. Esperemos que compartan esta transmisión. Gloria al Señor. Si quieren hacer una llamadita, como lo hizo mi hermano Carlos, lo pueden hacer al 809-827-3559. Pero nos quedan 5 minutos de programa y nos quedan 3 formas de cual Dios habló. Y cada uno lo vamos a tratar una diferente. Por ejemplo, mi hermano Junior dijo, por el Hijo, Dios habló por el Hijo. Mi hermano Manuel, Dios habló por el Espíritu Santo. Y yo de último, Dios habló por la sangre de Cristo. Hermano Junior, Dios habló por el Hijo. Sí, como decíamos ahorita, ¿verdad? Dios, habiendo hablado de muchas maneras y de muchas formas, ¿verdad? Ahora nos habla a través del Hijo. El Hijo ha venido ya a posicionarse en nuestros corazones para hablarnos a nosotros. Y la Biblia es clara. La Biblia es clara. No hay forma de que no tengamos esa forma de hablar. Dice Hebreos 1, versículo 2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. No hay forma de negar que Dios no nos habla a través del Hijo. Si el Hijo fue que vino a morir por nosotros y se entregó en la cruz del Calvario para que hoy nosotros tengamos vida. Amén. Asimismo, el Espíritu Santo es la tercera persona de la deidad, y podemos decir que el Espíritu Santo es el que convence de pecado. Y para tú convencer tienes que hablar, tienes necesariamente que hablar. Tú no puedes convencer si no expresas lo que quieres. Entonces el Espíritu Santo es el que convence de pecado y lleva al pecador a los pies de Jesucristo. Entonces el Espíritu Santo, su función esencial es hablar a la persona para que reconozca sus pecados. Dice Hebreos 3:7, dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres su voz, no endurezcas tu corazón. Gloria al Señor. Y por último, hermano Manuel, y excúsenos que tratamos todo este tema rápido, fue que se nos fue el tiempo, por la sangre de Cristo. Dice Hebreo 12:24, perdón, a Jesús el mediador del nuevo pacto y la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. Si la de Abel habló, varón. La de Abel habló, pero habló pidiendo justicia. O sea, cuando nosotros vemos a Génesis capítulo 4, versículo 10, nosotros vemos que cuando Dios confronta a Caín, le dice la sangre de Abel. O sea, la sangre de Abel me está llamando. O sea, está clamando por justicia. Pero ¿qué sucede, hermano Junior? La sangre de Jesucristo vino a ofrecer perdón a la humanidad. Por eso estamos nosotros aquí. Amén. ¿Verdad? Por eso podemos hablar con tanta franqueza, podemos hablar con tanta amplitud, podemos sentir su presencia, podemos llenarnos de regocijo, podemos hablar con claridad, no esconder, como la pregunta que hizo mi hermano, como muchas personas, porque nosotros hemos aceptado que esa sangre, ¿verdad? Esa sangre que él derramó en la cruz del Calvario,
nos reconcilie con nuestro Dios. Así que ya ustedes saben, uno de ustedes dos va a despedir el programa porque ya allí el amén no está haciendo señas, así que ya ustedes saben. No, si Dios les bendiga, esperando, ¿verdad?, que este tema haya sido más que de su agrado, que hayan sido bendecidos por él. Amén. Porque muchas veces, ¿verdad?, podemos decir, me gustó el tema, pero lo importante es que sean bendecidos por ese tema. Gloria al Señor, esa es la meta, que esos temas sean de bendición para cada uno de ustedes. Nada, nosotros ya nos estamos para despedir. Nuestro hermano Manuel Ramírez, Marco Antonio Gervasio, José de Rosario y Junior Guerrero le agradecen que hayan estado ahí en sintonía con nosotros. Dios le bendiga.